Buenos días, hermanos, y bienvenidos. Abran sus Biblias a los Salmos, el Salmo 46, y vamos a leer los primeros 3 versos del Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Vamos a orar. Gracias, Padre, por protegernos y por proveer por nosotros. Durante este tiempo tú te has mostrado, Señor, como nuestro amparo y fortaleza. Te doy gracias, Señor, por la reunión de tus hijos, la predicación de tu palabra que nos da fe al recibirla y al activar, Señor, esa palabra en obediencia. Bendice a nuestros hermanos y esta reunión. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esperamos que todos han estado bien. Nosotros bastante bien, gracias a Dios. Están abriéndose la economía, los restaurantes y también el gobierno, Señor, nos ha dado guianza y reglamentos para abrir las iglesias de nuevo. El pensamiento de nosotros es abrir en dos domingos, el día 17 de mayo. Estamos preparándonos para hacerlo con seguridad. Estamos esperando poderlo hacer ese día. Si no, les vamos a avisar con tiempo. Pero de todos modos, esta es una manera que podemos compartir la palabra y recibir la fe que viene de esta palabra de Dios. En estos días, bastante nos está hablando el Señor sobre su bondad, su poder, su sabiduría. La manera en que Él está supliendo, hermanos, ha sido de bastante maravilla. Y he tenido en la mente y en mi corazón un pasaje, hermanos, en el libro del Éxodo, que vamos a estar leyendo ahorita. Es un pasaje que trata sobre el maná. ¿Se acuerdan ustedes del milagro del maná? En Éxodo capítulo 16, empezando con el verso 4. Esta es una escena que pasó cuando Dios ya había sacado la gente de Israel de Egipto y los sacaba, hermanos. Y en el desierto la gente caminaba y la gente se quejaba, porque se acordaba, hermanos, de cómo estaban las cosas de donde habían salido en Egipto. Y en el capítulo 4, la palabra de Dios dice lo siguiente, en verso 4 de Éxodo 16. Porque la gente en este tiempo estaba pidiendo a Dios carne y pan. Se acordaban y decían, las ollas estaban llenas de carne en Egipto y comíamos pan hasta saciarnos. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y el verso 14 y 15 leen de esta manera. Y cuando el rocío, es decir, el sereno, cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Dios es sabio, Dios entiende todo, Dios tiene todo poder, toda potencia. Estos días lo estoy viendo, hermanos, y estamos nosotros experimentando cosas bastante grandes en medio de estos tiempos de tribulación. Una de las cosas que me puso a pensar recientemente fue un nido que vi, hermanos, un nido de lo que nosotros llamamos una chuparrosa. Yo nunca había visto uno de esos nidos, pero es una cosa tan elegante, tan hermosa. Está bien afirmada sobre una rama de una higuera que tenemos aquí en la iglesia. Cuando yo lo vi de la delicadez, hermanos, la hermosura, y luego los dos blanquitos, hermanos, que están, yo no sabía de qué era el nido hasta que vi de la mamá chuparrosa. Me acerqué mucho al nido y no le gustó
y me espantó de ahí. Y me puse a pensar en la grandeza de Dios, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Para crear, hermanos, un animalito con ese entendimiento y sabiduría, para diseñar y formar un nido fuerte que aguante los vientos que hemos estado teniendo y que lo deposite ese nido, hermanos, lo construya en una rama donde las hojas de la higuera van a cubrir y proteger del sol directo. Y el amor que le da, hermanos, a esa madre para proteger a los blanquillitos hasta que nazcan, las chuparrosas pequeñas y cuidar y darles de comer. Todo eso, hermanos, me puso a pensar de el amor tan grande que Dios tiene para esta creación. Y muy especialmente el amor que tiene para nosotros, que todos los días nos invita a crecer en una relación íntima con Él, hermanos. Y lo hace a través del Espíritu Santo en nosotros y a través de la palabra de Dios. Esta historia del maná se aplica bastante, creo yo, a lo que estamos nosotros pasando. La palabra dice que cuando el pueblo de Israel salió, el pueblo salió de Egipto, en el desierto les comenzó a hacer falta la comida y empezaron a quejarse. La gente se empezó a quejar en contra de Moisés y de Aarón, pero se estaban quejando en contra de Dios. ¿Por qué nos sacó Dios de Egipto para traernos aquí a este desierto a morirnos de hambre y a morirnos de sed? Y Dios, en el amor que Él tenía, empezó a enseñarles una lección. Y la lección que entiendo yo es que Dios quería que ellos aprendieran todos los días a confiar más y más en Dios. Dios quería que ellos aprendieran todos los días a confiar más y más en Dios. Y por eso les daba la porción de ese día y les daba instrucciones, y ellos tenían que confiar que para mañana Dios iba a hacer lo mismo, iba a seguir proveyendo, iba a seguir supliendo lo que ellos necesitaban. Y también Dios quería quitar de ellos un orgullo, hermanos, muy peligroso. Lo vemos también esa explicación en Deuteronomio 8, el versículo 3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios quería probarlos, Dios quería enseñarles que había algo en sus corazones. Ellos no se habían dado cuenta, no se acordaban, hermanos, de que acababan de salir de la esclavitud. Ni se daban cuenta que ellos habían estado dependiendo del trabajo que ellos hacían y dependiendo de Faraón para el sustente de su vida. Ellos se les había olvidado que necesitaban confiar en Dios. Así que Dios los quitó de Faraón, les quitó, hermanos, la carne de las ollas, les quitó el pan que ellos tenían, les quitó, si podemos aplicarlo a nuestra vida, les quitó el bleach, les quitó el papel del baño, les quitó todo, para que ellos, hermanos, se dieran cuenta que necesitaban confiar en Dios. Enseñarles que necesitaban confiar en Dios. Cuando ellos estaban siendo instruidos por Dios en este tiempo, no se daban cuenta que el orgullo, hermanos, como dice la palabra, nos llega a la arrogancia, nos lleva a la contienda, a la decepción, la destrucción, la deshonra, la ira. Y últimamente el orgullo en nuestro corazón, hermanos, resulta en una dureza de corazón, una incredulidad. Ya no creemos en Dios, ya no creemos en sus promesas. Cuando Jesús, hermanos, nos está enseñando que este ejemplo del maná está hablando de Él mismo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versos 57 y 58, dice, ese es Jesús hablando: como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, Él también vivirá por mí.
Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Aquí el Señor estaba diciendo, el que participa de mi vida, el que me recibe a mí, entonces está recibiendo ese pan que va a durar para siempre. Esa es la vida eterna que Él nos invita a recibir. Pero tenemos que humillarnos, hermanos. En Deuteronomio 8:16 también dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían comido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Dios estaba instruyéndoles a ellos, hermanos, por su propio bien. Ni cuenta se daban. Así pasa con nuestras vidas también. Nosotros no nos damos cuenta que lo que está pasando es para nuestro bien. Lo que está sucediendo es porque Dios nos quiere hacer un bien, nos quiere quitar ese orgullo, hermanos, de depender de nosotros mismos, que es un orgullo que nos puede dañar y nos va a dañar. Pero cuando soltamos ese orgullo y dependemos de Dios, nos enseñamos a confiar en Él, entonces va a venir algo para nuestro bien, va a venir una paz, una tranquilidad a nuestro corazón, porque Dios se va a mostrar fiel en suplir por nosotros todas nuestras necesidades. El problema viene, hermanos, en que nosotros pensamos que nosotros somos el jefe de nuestra vida. Se nos olvida que Dios es el jefe de nuestra vida. El ejemplo que les quiero dar, hermanos, es uno que con nuestros niños, con nuestros hijos, con nuestros nietos, ellos piensan que ellos son el jefe, que ellos son los que mandan. Y cuando nosotros nos enfrentamos con ellos para decirles, oye, ¿quién es el jefe? ¿Quién es el patrón? Queremos que respondan, pues tú eres papá, pues tú eres abuelo. Y ellos piensan, hermanos, que honestamente lo que están pidiendo, lo que ellos quieren, es lo mejor para ellos, pero nosotros sabemos mejor. Ellos son impulsados por el egoísmo, son impulsados por yo quiero la gratificación de esto ya, inmediatamente. Pero como padres nosotros sabemos que es mejor para nuestros hijos. Sabemos que ellos necesitan entender que es mejor compartir los juguetes, es mejor ser bondadosos, buenos y generosos, esperar su turno, es mejor para ellos porque están creciendo. Pero no, ellos lo quieren ya. Y nosotros como padres pacientemente les enseñamos que confíen en nosotros porque mamá sabe mejor, papá sabe mejor, papá es el patrón, mamá es la jefa. Con el maná, Dios estaba enseñándole a Israel las mismas lecciones que nosotros necesitamos aprender para hoy día. Yo necesito confiar en Dios para hoy. Depender y darle a Él, hermanos, el control de mi vida. A veces nosotros nos quedamos aferrados en ciertas cosas, que no queremos soltar el control de nuestra situación. Queremos nosotros pensando que nosotros somos más sabios que Dios, que yo entiendo más que Dios cómo administrar mi dinero, por ejemplo. Ese es un ejemplo muy potente. El asunto del dinero. Es un ejemplo, hermanos, que lo vemos todos los días. Te puedo dar texto, te puedo dar capítulo, te puedo dar versículo de que Dios va a suplir mis necesidades, pero la cosa es que no lo pongo muy seguido en práctica. Dios, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? El diezmo, la 10ª parte de tu dinero es mío. Así que trae el diezmo al alfolí. Y luego no nomás dice trae el diezmo, sino que dice trae tus ofrendas también. Y yo sé lo que voy a hacer. Yo te voy a cuidar, te voy a proteger y voy a multiplicar lo que has traído. Y va a venir una bendición muy grande a tu vida. Eso es lo que Dios dice. Pero yo sé mejor, porque yo sé más que Dios. Yo le digo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo puedo administrar mi dinero mejor que tú. Así que yo detengo ese dinero y Dios no puede ahora bendecirme. Es como que si le estuviera yo atando las manos de Dios,
para poderme bendecir, porque no estoy actuando en fe que Dios va a suplir mis necesidades. Lo voy a decir de esta manera, hermanos. En el Evangelio de San Marcos hay un texto que siempre me ha maravillado a mí. Cuando Jesús regresó al lugar donde Él se crió, la gente solamente veía un hombre y no tenían poder, fe, para desatar el poder de Dios en sus vidas. Ellos no tenían la credulidad, la fe para que Cristo pudiera operar en poder en su vida. En Marcos 6, el verso 5 dice esto, dice, Jesús no pudo hacer ahí ningún milagro. Jesús, el creador de todo lo que existe, no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y luego dice, y él estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Dios quiere suplir mis necesidades y Dios dice, yo quiero que tú obedezcas mi palabra. El pueblo de Israel le decía lo mismo, yo quiero que ustedes obedezcan mi palabra y mis mandamientos, porque yo tengo algo mejor para ustedes. Yo tengo algo bueno para ustedes. El área de nuestra salud es la misma cosa. Dios sabe, hermanos, cómo sanarnos y puede sanarnos. Una de las promesas bien grandes se encuentran, hermanos, en los proverbios, que es el proverbio número 3. Y luego se confirma de una manera que quiero aplicarlo ahorita en Deuteronomio 5 y en Efesios 6. En Proverbios 3, versículo 1 dice que la palabra de Dios es salud para nuestra carne y nuestros huesos. Dice en Proverbios 3:1, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Y luego el verso 8 dice, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. En este momento me detengo, hermanos, porque tengo un anuncio y quiero orar ahorita, en este momento, por la salud de nuestro hermano Barry Wagner. Barry Wagner ha sido una persona que ha traído mucha bendición a nuestras vidas a través del ministerio de Ezra International. Yo platiqué, hermanos, esta semana con él y me contó que le van a hacer cirugía esta semana que viene, explorando ciertas situaciones en su cuerpo. Y le dije, hermano, estamos creyendo que Dios te va a sanar y te va a restaurar. Y no nomás eso, le dije y le prometí. Nuestra iglesia va a estar orando por ti, Barry. Y él me dio las gracias y me dijo, sí, dijo, porque puede ser serio esto. Así que vamos a detenernos un momento, hermanos, y vamos a orar por Barry. Amén. Padre, estamos ahorita recordando la bendición que ha sido, Señor, este siervo tuyo para nosotros. Barry Wagner, Señor, ha traído un mensaje de ánimo y de bendición a nuestra vida muchas veces. Y ahorita tu siervo, Señor, carece de salud, pero tú eres Dios y tú eres sanador. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y estamos ahorita declarando la palabra de Dios sobre su vida, que Jesucristo y las llagas que Él sufrió bastan para sanarlo. Y en el nombre de Jesús declaramos, Señor, conforme a tu palabra, que eres sano, totalmente recuperado por las llagas de Jesús. Y creemos ahorita que tú estás escuchando y recibimos ahorita, Señor, la respuesta. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús lo declaramos sano. Amén. Amén. En Deuteronomio 5, verso 16, hay un versículo conocido, hermanos, sobre nuestra relación con nuestros padres. Hablando de sanidad todavía, el verso quiero que lo apliquen, hermanos, de esta manera conmigo, porque creo que sí lo podemos aplicar. Dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongadas tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Este verso es uno de los 10 mandamientos, hermanos, de la palabra de Dios, y es afirmado en el libro de Efesios. Honra a tu padre, es Efesios 6 y 2.
honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para ser de larga vida, hermanos, es necesario tener salud. Y yo les quiero animar en este momento que si tus padres todavía viven contigo o tienes manera de visitarlos, que los honres. Para los niños esto es muy fácil, ¿verdad? Obedecer a nuestros padres, entender que ellos quieren el bien para nosotros. Obedéceles, hónralos, respeta a tus padres. Para nosotros que ya estamos avanzados de edad, hermanos, respetando o honrando a nuestros padres toma esta forma muy seguido. Tratarlos con respeto, tratarlos con dignidad, visitarlos si tienen necesidad, suplir esa necesidad que ellos tienen. Y luego reclamamos esta promesa de Dios, que vamos a tener larga vida y las cosas nos van a ir bien. Tan sencillo que es la palabra de Dios, pero lo opuesto es correcto también, es completo en predicar esta porción del mensaje. Si yo no trato a mis padres bien, si yo los deshonro, si les falto el respeto, entonces yo espero que Dios los va a defender. Yo espero que Dios, las cosas que me podrían ir bien, no me van a ir bien. Pero yo prefiero, hermanos, decirle al Señor, Señor, gracias que me has dado a mis padres, gracias que los puedo honrar. Gracias, Señor, que al honrarlo, tú me vas a bendecir. Me darás larga vida y las cosas me van a ir bien. ¿Qué más, hermanos, les puedo decir? Yo necesito depositar en estos días la palabra de Dios en mi corazón y permitir que esa palabra, dejar que esta palabra active la fe en mi vida. ¿Se acuerdan? Hace varios meses, el año pasado, muy seguido, estábamos nosotros repasando el Salmo 1, versos 1 al 3. Se los voy a leer ahorita. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Aquí nos está diciendo, hermanos, una bendición bien grande que viene cuando nosotros recibimos la palabra, meditamos en la palabra y la activamos en nuestra vida obedeciendo lo que Dios dice. Las promesas de Dios entendemos que son en Jesucristo, son sí y son amén. Yo necesito tomar esa palabra, recibirla en fe y obedecerla. Y la promesa aquí es que mi vida va a dar fruto. Y cuando las cosas me pongo a hacer algo, esas cosas Dios las va a hacer prosperar. Es bien grande esta promesa de Dios. Estaba yo pensando en el mensaje de hoy y un texto o una historia, puedo decirlo así, en el libro de Génesis vino a mi mente. Esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Ya hombre grande, casado, las cosas se pusieron duras, difíciles en la tierra donde él estaba viviendo. Y la Biblia dice que había hambre en la tierra. Cuando está hablando de hambre en la tierra, no está hablando de que, me está dando hambre. No, está hablando de que sobre toda la tierra, hermanos, había tanta escasez, había sequía, había tanta falta de comida que la gente estaba muriéndose de hambre. Y quiero que vean, hermanos, nomás voy a leer unos cuantos pasajes, ¿no? Y voy a repasar un poco de la historia. Pero Isaac estaba casado con su esposa Rebeca. Y este pasaje en capítulo 26 de Génesis dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Lo que pasa después, hermanos, de estos versículos, se los voy a resumir en un momento. Dios se aparece
a Isaac. Y Dios le está diciendo a él, todo lo que le prometí a tu papá, te lo estoy reafirmando a ti. Toda la bendición que le dije a él y le prometí a tu papá Abraham, te la estoy reafirmando y prometiéndola a ti. Tu descendencia va a crecer. Yo te voy a bendecir. Yo te voy a prosperar. Yo te voy a cuidar. Yo voy a darte a ti más de lo que tú te imaginas. Esa es mi promesa para ti porque yo he hecho pacto con tu papá. Y estoy reafirmando este pacto contigo, que eres hijo de Abraham. Pues uno pensaría, ¿verdad?, que la reacción sería de él, ay, gracias a Dios, Él me va a bendecir, va a cuidar de mí, me va a prosperar, me va a bendecir grandemente, me va a dar muchos hijos. Pero lo opuesto es lo que pasa. Él actúa en miedo y miente para proteger su vida. Aún ahí, Dios lo cuida, Dios lo protege. Y luego, aunque la historia no nos relata exactamente esto, Él actúa en fe. En tiempo de la seca, en tiempo de la hambre, el verso 12 dice que Isaac se pone a sembrar. Y dice, y sembró Isaac en aquella tierra. ¿En cuál tierra? En aquella tierra seca que no había producido. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Cuidado, cuidado. Él activa su fe con las promesas de Dios, que Dios lo iba a bendecir, Dios lo iba a prosperar, Dios lo iba a multiplicar. Y confiando en esa promesa de Dios, en esas promesas de Dios, Él siembra. Aunque alrededor de mí las cosas estén difíciles, aunque alrededor de mí hay hambre y hay sequía, no importa, yo voy a sembrar, porque Dios ha prometido bendecirme. Y lo que pasa es, Dios honra su palabra y su promesa, y le multiplica y bendice la fe de Isaac. Dios quiere ver en nosotros fe. Dios quiere ver en nosotros nuestra fe en acción y nos quiere enseñar a depender de Él a todo tiempo, en toda situación. Cuando habla del maná del cielo, está hablando de Jesús que venga en nuestra vida. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, la Biblia dice que Dios lo sacó para traer la nación a Él mismo, a sí mismo. La palabra de Dios nos viene a nuestras vidas para revelarnos que Dios es grande, Dios es poder y Dios es Dios de su palabra y de su promesa. Y el gran desafío de estos días, hermanos, es si seguimos aprendiendo a confiar en Dios. Si yo sigo aprendiendo a confiar en Dios, entonces voy a seguir creciendo. Si yo sigo confiando en Dios y aprendiendo a confiar en Él con mis finanzas, Dios va a seguir bendeciendo mis finanzas. Si yo sigo confiando, aprendiendo a confiar en Dios sobre mi salud, cuidar de mí, hacer el ejercicio, pero confiar que Él es mi sanador, Dios me va a sanar. Cuando yo sigo confiando en Dios y aprendiendo a confiar en Él para todo, se ve la cosa de esta manera. Aunque hay escasez, yo puedo decirle al Señor, Señor, yo te doy gracias, que tú mismo me has hecho estas promesas. Yo he entregado mi diezmo, Señor, en fe. Gracias te doy porque tú estás bendiciendo mis finanzas. Señor, yo he depositado mi fe en ti para salvar mi alma. Gracias que tú me has perdonado y estás salvando mi alma. Señor, yo estoy depositando mi fe en ti para mis hijos y para mis nietos. Y yo sé, Señor, que tu palabra es fiel y tú vas a bendecirme en esta familia. Tú vas a prosperarme, tú vas a multiplicarme. Y yo estoy poniendo mi fe y confianza en ti. Y lo único que queda, hermanos, es darle gracias a Él. ¿Se acuerdan? Marcos 11:24 dice, por tanto os digo, que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibieres y os vendrá. Ya no somos, hermanos, personas que vamos a Dios pidiéndole a Él y pidiéndole y rogándole, no. Ya somos hijos de Dios, que entramos con denuedo al lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo está nuestro Padre Celestial.
Y en ese lugar, hermanos, Él ha provisto todo lo que necesitamos nosotros. En ese lugar santísimo donde está la presencia de Dios, ahí está la bendición del Padre. Ahí mero, hermanos, está todo lo que nosotros necesitamos. Ahí está, hermanos, paz para nuestra alma, nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Está en Él mismo. El maná del cielo. Jesús, cuando está explicando de qué se trata, dice, ese pan era pan natural. Los que comieron de ese pan ya no existen. Pero aquí delante de ustedes está el verdadero pan que viene del cielo. Soy yo mismo. Y el que come de mí, ese vivirá para siempre. Y tendrá vida y la tendrá en abundancia. Hermanos, tengan ánimo. Sean fuertes en fe. Crean las promesas de Dios. Decidan aprender a confiar en Él todos los días. Póngase de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Esta promesa que es fiel, es verdadera. Cuando tú te apoderas de esta palabra, cuando tú decides recibirla como la palabra del Dios eterno, cuando tú mismo declaras, mi Dios es el verdadero. Todo hombre miente, pero Dios no. Y lo que Él me ha prometido se va a cumplir en mi vida. Entonces lo único que queda es darle gracias a Él. Gracias que nos ha suplido nuestras necesidades. Gracias que nos ha bendecido y nos ha sanado y nos ha salvado. Gracias que Él ha dado su Hijo por nosotros. De eso se trata, hermanos, el nuevo pacto. Eso es lo que celebramos cuando venimos al final del servicio. Ojalá que hayan tenido ya los elementos, ya están acostumbrados, hermanos, a celebrar la Santa Cena con nosotros. Y siempre leo del pasaje, hermanos, en 1 Corintios 11, 23 hasta el 26. Si lo tienes contigo, abre a ese pasaje y vamos a meditar sobre esta palabra. Porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos amados, Jesucristo es el maná del cielo. Él es el pan verdadero. Y comemos de Él, hermanos, compartiendo de su vida. Recibimos su palabra para activar nuestra fe. Y seguimos todos los días aprendiendo, hermanos, a confiar en Él. Gracias, Señor. Coman el pan, beban la copa. En el libro de Números, hermanos, vemos nosotros la bendición de Dios que debe de ser declarada y nosotros la declaramos todos los días cuando nos reunimos. En Números capítulo 6, versículo 22. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La bendición de Dios, hermanos, que descansen ustedes. Sigan todos los días aprendiendo a confiar en el Señor.